Bienvenidos amigos a este su espacio Disidentes Podcast. Nos encontramos nuevamente en la cumbre Justicia Abierta. En este momento podremos tener el placer de conversar con uno de los participantes, Peter Sharp, quien forma parte de la RIJA. Hola Peter, ¿cómo estás? Adalgiris, muy bien, muy grato en esta isla hermosa en medio del Atlántico que colinda con el océano, y qué potente realizar esta primera conferencia internacional de justicia abierta, porque hoy República Dominicana está en el foco de la justicia y es un faro para toda América Latina y el Caribe. Así es. Magistrado, desde su perspectiva, por ejemplo, ¿nos podría contar un poquito primero de la RIJA para aquellos que no tengan conocimiento pues puedan entender un poco acerca de esto? Muy simple. RIJA es la Red Internacional de Justicia Abierta, que agrupa a destacados hombres y mujeres que trabajamos por el acceso a la justicia. Hay académicos, hay magistrados, hay operadores de justicia, impartidores de justicia y procuradores de justicia. Es una organización que tiene su sede principal en Argentina. Ahí nuestro gran líder Álvaro Herrero y su equipo maravilloso. Y es una organización sin fines de lucro que tiene por objeto acercar la justicia a aquellos que sufren la injusticia. Excelente, muy bien, muy bien. Y desde la perspectiva, por ejemplo, de una mirada internacional, si se quiere, ¿cuáles son los aspectos de desafío que hemos tenido? ¿Qué cosas o aspectos positivos vemos, por ejemplo, de cara a esta cumbre en República Dominicana, y cuáles posibles aspectos de mejora pudiéramos tener? Sí, yo quisiera partir explicando qué es la justicia abierta. La justicia abierta se entiende como un diálogo de todo el ecosistema de justicia, que fundado en tres principios: la participación, la transparencia y la colaboración, permite el pleno acceso a la justicia, generando honor social, prestigio y valor públicos en las instituciones. Y la justicia abierta surge en realidad ya en el siglo XXI, a partir de la cumbre de gobierno abierto de México el año 2015, porque antes de aquello, el 2011, el presidente Barack Obama inició una cumbre de gobierno abierto. Es decir, hay una crisis de gobernanza y de confianza en las instituciones, pero también una crisis del Poder Judicial. Entonces, frente a esa crisis, surge esta noción de justicia abierta. Es decir, ¿por qué la palabra abierta? Porque sentimos que hay una justicia cerrada. Una justicia que habla un lenguaje difícil, una justicia en que las personas se sienten injustamente tratadas, una justicia para ricos y una justicia para pobres, una justicia que de alguna manera no se ha adecuado a los nuevos tiempos. Mientras la corrupción avanza a pasos agigantados, el crimen organizado avanza a pasos agigantados, la justicia no ha avanzado al mismo ritmo. Y por eso surge esta noción. ¿Cuál es el problema de la justicia? Que las instituciones no conversan entre ellas. El Poder Judicial, las policías, que son muy importantes. Las policías son parte del ecosistema de justicia. Las defensorías, el registro civil, las universidades. La gran crisis que tenemos es que las instituciones, como las personas, no conversan. Por eso que la justicia abierta es un diálogo. Volver a dialogar, volver a ser una nación. Y el gran desafío, y respondiendo a su pregunta, es que necesitamos una justicia en lenguaje claro, comprensible, necesitamos una justicia que rinda cuenta a la comunidad, necesitamos una justicia que consagre el derecho a la información, necesitamos una justicia con un poder judicial imparcial, independiente, sin intervención de otros poderes, necesitamos una justicia dialogante, una justicia que alfabetice, una justicia que genera valor público y genera inteligencia colectiva. ¿Sabes por qué hay un problema? Porque el código, la legislación dominicana dice que nadie podrá alegar ignorancia de la ley. Pero esa es una fantasía jurídica, porque los dominicanos no conocen todas las leyes, pero además hay los abogados, ni me siquiera atrevo a decir. Claro, pero además se les pide, además de conocer la ley, que la comprendan. Es difícil comprender una ley que no se conoce. Por lo tanto, la justicia necesita un lenguaje claro. Lo decía Montesquieu en El espíritu de las leyes, lo decía Bentham, lo decía Obama en el año 2010. Y por lo tanto, lo que necesitamos es una justicia más cercana, con rostro humano, a escala humana. Una justicia que establezca y garantice la paz social y el bien común.
De eso se trata, una justicia que combate la corrupción y la falta de integridad. De eso se trata la justicia abierta, que volvamos a Galilea, Exacto. que volvamos a los primeros momentos de la República Dominicana, cuando la sed de justicia existía, pero hoy hay más sed de justicia y a veces hay una sensación en América Latina que la injusticia le va ganando a la justicia. Por eso se crea esta red, por eso esta conferencia donde vamos a conferenciar, vamos a dialogar para mejorar los mecanismos y reforzar el acceso a la justicia, sobre todo a los más débiles, a los olvidados, a los marginados. Sí, yo creo que desde el punto de vista, por ejemplo, que usted plantea, rescatar varios puntos que me parecen sumamente interesantes. Primero, la comunicación interpartes. Sí. Realmente se tiende a confundir mucho el tema de separación de funciones. Sí, claro, el Ministerio Público tiene su rol, la Defensa Pública tiene su rol, el Poder Judicial tiene su rol. Eso no significa que como actores del sistema no podamos conversar en busca de soluciones que sean factibles, porque a veces el Poder Judicial desde su mirada no es capaz de ver la problemática que puede enfrentar la Defensa Pública o el Ministerio Público y viceversa. Y esa separación de funciones ha hecho como que las instituciones estén cada quien como por su lado para que no se vea una injerencia de una con otra. Por lo tanto, la importancia de ahí de volver a conversar y de esas problemáticas, esos casos prácticos, poder entonces hacer una conversación que surja resultados reales. Y el punto, por ejemplo, de tratar una justicia más humana, porque muchas veces la figura del juez se ha visto como un dios sobre la tierra. Es como que los jueces están allá, que no se pueden juntar con el pueblo, que no sé qué, no sé cuánto, y al final de cuentas, un juez que no conozca a su población, que no conozca la idiosincrasia del pueblo, probablemente no podrá ser un juez que aplique verdadera justicia. Entonces me parece importante rescatar estos aspectos del discurso que usted nos ofrece el día de hoy. Entonces, con relación, por ejemplo, a la mirada a nivel de Iberoamérica, ¿cuáles han sido los mayores retos, desafíos que tenemos? Y de cara a República Dominicana, de lo que usted ha visto y ha podido observar, ¿cuáles son los avances y también los retos que nos quedan en el país? Mire, el gran reto que tenemos dentro de los poderes judiciales en América Latina es que hay una cultura que se resiste a abrir la justicia. La justicia no se cambia con leyes, no se cambia con decretos, se cambia con una cultura organizacional, con una nueva civilización, con una nueva forma de mirar la misma realidad. Debemos mirar la misma realidad pero con nuevos ojos, con ojos más abiertos. La palabra tribunal, que usted ha señalado muy bien, deriva del derecho romano. Y en los romanos, cuando los magistrados administraban justicia dentro de la Roma antigua, había una silla. A esa silla le llamaban tribunales. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo del tribunal? Proteger la tribu. El juez es un protector, un guardián de la tribu, un guardián de la paz social. Porque podemos tener gobiernos débiles, podemos tener parlamentos débiles, pero se van a ir cambiando, se van rotando el sistema democrático. Pero no podemos tener un poder judicial débil, porque cuando se debilita la justicia, se debilita la democracia, la economía, el trabajo, la paz social. Se nos cae todo el sistema. Por eso es que los jueces son tan importantes, jueces y juezas. Pero los jueces, algo muy importante, no actúan solos, necesitan el apoyo de toda la comunidad. Necesita un apoyo de la Fiscalía, de la Defensoría, del Registro Civil, de los notarios, de los conservadores, de los policías, que es muy importante, de los Ministerios de Justicia o las Secretarías de Justicia. Por eso decimos que es un ecosistema. Son independientes, pero están conectados. Eso es correcto. Y sobre todo, por ejemplo, que un tema que yo siempre traigo a colación es el tema del populismo. Así es. Muchas veces las decisiones o no son entendidas y ahí volvemos al tema del lenguaje dentro de la justicia. Si no somos capaces de adecuar el lenguaje jurídico para que sea entendible el por qué se llegó a tomar tal decisión, siempre van a ser objetos de crítica las decisiones de lo que pasa en los tribunales. Pero de igual forma, si no somos capaces de transparentar el cargo de la prueba, lo que pasó, las debilidades del proceso, tampoco va a existir una confianza en la ciudadanía, que es un aspecto muy neurálgico ahora, porque nosotros, por ejemplo, como país, estamos viviendo una crisis de que todo es, no, que eso se veía pasar porque fulano tiene dinero, porque la justicia es para ricos, que era de algo de lo que usted hablaba en un principio. Y me parecería importante tocar ese aspecto de cómo la justicia abierta pudiera hacer cesar un poco ese populismo penal, porque a medida que la población
pueda entender lo que realmente pasa de cara al tribunal, quizás pudiera cambiar su percepción y tener una mejor confianza en el sistema de justicia. En efecto, la labor de la justicia es respetar el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho implica obligaciones: pagar los impuestos, no agredir, cuidar la ciudad, respetar la propiedad del otro, la vida del otro, etc. Por lo tanto, la defensa del Estado de Derecho jamás va a ser popular. Es impopular la defensa del Estado de Derecho. Y por lo tanto, cuando tenemos un discurso populista, es un discurso injusto, porque estamos ofreciendo a personas solo derechos y ninguna obligación. El Estado funciona con pesos y contrapesos. Y la defensa del Estado de Derecho nunca ha sido popular, porque no es popular. Porque todo el mundo quiere tener derechos, pero no obligaciones. Y la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde, según Ulpiano, según Aristóteles. Pero al mismo tiempo, usted señala algo muy importante: el lenguaje claro. Porque el primer paso para que tengamos una buena justicia es que los justiciables, las víctimas, los imputados, conozcan de qué se trata el proceso y el juicio y el objetivo y la consecuencia de la sentencia. Quiero dar un ejemplo muy simple, que el lenguaje claro se traduce como el derecho a comprender. Y la última jurisprudencia internacional nos dice que el derecho a comprender es un derecho humano. Por lo tanto, cuando los jueces dictan fallos no comprensibles, estarían vulnerando derechos humanos. Y no solo eso, el reglamento 679 del Parlamento Europeo del año 2016 establece que todo lo concerniente a la información, a las comunicaciones respecto de datos, sentencias, debe hacerse en lenguaje claro. Montesquieu, en el capítulo 29 del Espíritu de las Leyes y la Ilustración, decía que el lenguaje de las leyes debe ser claro y conciso. Bentham, un gran filósofo utilitarista del siglo XIX, también señalaba que la legislación debe ser lenguaje claro y conciso. El año pasado, en noviembre, la ley número 5, la ley orgánica 5 del gobierno español, firmada por el propio rey, obliga ahora, a partir de hace 8 meses, que los jueces deben dictar sentencia en lenguaje claro. Ya es una obligación legal. Y que los alegatos de los abogados en audiencia debe hacerse en lenguaje claro. Y quien debe velar porque sea claro el lenguaje es el propio magistrado. Por lo tanto, ¿qué nos hace comunidad? ¿Qué nos hace seres humanos? El lenguaje, la palabra. Es como el Génesis, ¿no? Primero fue la palabra. Si no entendemos la palabra, difícilmente nos vamos a poner de acuerdo y difícilmente vamos a tener comunidad. El objetivo de la justicia abierta es construir una comunidad pacífica de convivencia, solidaria, donde cada uno reciba lo que se merece o lo que necesita. Y el objetivo final de la justicia abierta es la creación de valor público. Y el valor público tiene 3 elementos. Primero, resultados. Cuando un tribunal obtiene resultados que genera paz social sobre una propiedad, una agresión, violencia intrafamiliar, y logra zanjar el conflicto, hay un resultado. Eso genera valor público. Otro elemento es la confianza. La confianza es el gran pegamento de la sociedad. ¿Y cómo construimos confianza? Cuando la gente dice la verdad. Usted lo decía Hannah Arendt, cuando hay un diálogo, por ejemplo, nosotros que estamos ahora dialogando, que es el alma mater de la vida comunitaria, uno presume que el otro le está diciendo la verdad. Y por lo tanto, las instituciones deben decir la verdad. El Estado no puede mentir, ni el gobierno, ni el Parlamento, ni el Poder Judicial no pueden mentir, porque la mentira lo que hace es atomizar la comunidad. Hoy estamos invadidos de la mentira, y la mentira deteriora la democracia y la economía. Y en tercer lugar, es la calidad, la excelencia de los fallos, el comportamiento de excelencia de los magistrados, de los abogados, de todos los abogados y abogadas. ¿Y sabe por qué? Porque el Poder Judicial es un monopolio, no compite con nadie. Tiene la obligación de ser excelente. Porque es lo único que tiene. Claro. Ya por último, para ir cerrando, me interesaría un poco hablar del tema de la seguridad jurídica, vincularlo a la transparencia, que es uno de los ejes fundamentales de la justicia abierta. Y partimos de eso porque, por ejemplo, en nuestro sistema es poco común tener unas decisiones previsibles. O sea, a nivel, por ejemplo, jurisdiccional,
vemos en otros países que se puede decir, bueno, en tal fecha hubo tal decisión contra versus fulano y previsiblemente esta puede ser la línea del juzgador. Aquí nosotros tenemos una seguridad jurídica un poco tambaleante, porque no es previsible, ni siquiera uno como abogado decirle al imputado o a su cliente, mira, probablemente va a pasar esto, porque no existe. Y creo que eso tiene que ver mucho con el tema de la transparencia, de la calidad que emiten los tribunales en sus sentencias, porque no existe ese patrón que me obligue a tener un análisis raciocínico que me lleve a una misma conclusión, a una conclusión similar cuando los casos tienen un mismo matiz o una misma problemática. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería su opinión? Me hace recordar a Protágoras, este gran sofista griego que dice que las cosas deben ser a escala humana. Y por tanto, cuando se constituye un conflicto entre partes, una controversia, el juez ve el caso concreto. Pero esa justicia debe también ser a escala humana. Cuando hablamos de transparencia, muchas veces se asocia la noción de transparencia a lo público, pero a veces hay cosas públicas que no son transparentes. Por lo tanto, cuando hablamos de transparencia, estamos hablando de 7 elementos. El primero, lenguaje claro. Cuando el lenguaje es claro, es una condición de transparencia. Segundo, la rendición de cuentas. Que los poderes del Estado rindan cuenta a partir de la transparencia de sus presupuestos, de sus planes y programas, de sus objetivos institucionales, de la marcha de las instituciones, en este caso los tribunales. Tercero, la integridad. Necesitamos un poder judicial íntegro. Y esto de Dominicana pasa en toda América Latina. La diferencia está en que República Dominicana hoy día tomó el asunto e instaló una conferencia en el pleno Océano Atlántico. Lo que no está haciendo otros países, República Dominicana lo está haciendo. Eso requiere coraje y mucha inteligencia y un compromiso con la humanidad muy potente. No, y saber que existe una problemática y querer tomar cartas en el asunto. Eso es tener coraje, eso se llama voluntad política. Para que tengamos justicia abierta, el primer requisito es voluntad política del Poder Judicial. Y aquí la estamos teniendo. Cuarto elemento, lenguaje claro, rendición de cuentas, la integridad, la probidad de los funcionarios de Estado, una conducta intachable. Además, un juez que sea imparcial y también la información pública. El derecho a la información pública hoy día es un derecho humano. Lo dice claramente en el último fallo, la resolución 147 del Comité Jurídico de la OEA, dice que todas las resoluciones son públicas, salvo excepciones. ¿Y cuáles son las excepciones? Sudáfrica 2003, cuando son importantes para la seguridad de la nación, o cuando son investigaciones del Ministerio Público, o cuando se refieren a datos personales o datos sensibles. Son las únicas excepciones de la transparencia. Pero quiero ir un poco más a fondo. Cuando hablamos de transparencia, ¿de qué estamos hablando? Y las personas que nos escuchan podrán pensar, decir, bueno, transparencia es publicar cosas. No, porque también podemos publicar la mentira. Y ahí entonces se genera una ola de desconocimiento. Y aquí hay un fallo que es atómico, un fallo que es un parteaguas, como dirían. El fallo Efraín Bámaca versus Estado de Guatemala del 25 de noviembre del año 2000. ¿Qué es este fallo? Una persona que estaba desaparecida en Guatemala a partir del conflicto armado en Centroamérica, los familiares querían saber dónde estaba esa persona. Hacen la presentación al Poder Judicial de Guatemala y el Estado dice no le vamos a entregar información. Pues bien, ¿qué buscaban ellos? La verdad, porque la verdad es prima hermana de la justicia. Las familiares fueron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana dio luz verde para que fuera a la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana falló en favor de la familia. Pero hay una parte importantísima de ese fallo, que dice que cuando hablamos de transparencia, estamos hablando del derecho a la verdad. Derecho a la verdad, porque la mentira también puede ser transparente. Por tanto, la verdad es una fuerza centrípeta, une a la comunidad. Por lo tanto, no nos confundamos cuando hablamos de transparencia. Cuando hablamos de transparencia estamos hablando del derecho a la verdad. ¿Y quién dice esto? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque el derecho a la verdad es un derecho humano para los ciudadanos. ¿Quiénes son los descubridores, los exploradores de la verdad? El Poder Judicial, los tribunales. Los tribunales y los jueces deben ser buscadores permanentes de la verdad, peregrinos de la verdad, porque la verdad es lo que nos mantiene unidos, lo que nos estabiliza como sociedad. Interesantísimo.
esa parte. Eso es justicia abierta. Sí, sí, sí. Y sobre todo cuando usted manifiesta que tanto la mentira, y justamente esta mañana estábamos hablando y decíamos que a veces hay algo que se repite tanto que aunque sea una mentira se convierte en una verdad. Entonces justamente el tema de la transparencia no es el que más alcance tenga o el que más rating tenga, sino lo que realmente se pueda ser verificable para que se pueda dar como un hecho cierto y que pueda ser verdadero. Exacto. Y por eso es que la justicia abierta tiene un compromiso con la verdad. La justicia cerrada no tiene ese compromiso con la verdad. La verdad es incluso, hay una frase que dice, la verdad nos hará libres. ¿Y qué es la libertad? Los griegos la llamaban eleuteria. Y la libertad significa vivir en comunidad. Y solo se vive en comunidad, solo se es libre cuando construye en base a la verdad. Es así. Excelente, excelente. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo. De verdad que es un tema bastante apasionado, sobre todo porque tiene muchas aristas que se puede tratar desde diferentes perspectivas y que a paso vamos a ir entendiendo. Y creo que es de suma importancia esta primera cumbre que se realice y sobre todo contar con personas como usted y con personas de distintos países que pueden venir a arrojarnos un poco de luz y de sus experiencias y de sus vivencias. Me parece que realmente es algo muy interesante. No, yo quiero agradecer a los dominicanos y las dominicanas que nos han atendido con mucho cariño. Es una isla que da luz. Y también agradecer al Poder Judicial de República Dominicana, a Rija, por esta conferencia. Organizar conferencias no es fácil. Renunciar a sus tiempos no es fácil. Pero aquí hemos llegado como peregrinos. Somos todos peregrinos en esta isla. Esta isla rodeada por el Atlántico, por agua, donde uno dice, las islas es algo que está aislado. No. República Dominicana está mucho más conectado que cualquier otro país del continente. Y eso es un esfuerzo de todos ustedes. Así que felicitaciones. Muchísimas gracias. Feliz resto de la tarde y gracias por su tiempo. Un placer también. Muy amable. Gracias.